Son las 10:48 de la mañana. Esta imagen que ustedes ven es a las afueras de la Casa de la Moneda. En este momento nos estamos preparando también para una eventual rueda de prensa que entregarán tanto el presidente electo José Antonio Kast como el presidente de Chile, Gabriel Boric. Ahí la escalera que ustedes ven en la parte izquierda más o menos es donde bajan la oficina de Gabriel Boric, bajan directo a atender los medios de comunicación. Por supuesto que están expectantes a cualquier declaración que vayan a dar los dos mandatarios, una idea de lo que será este inicio del empalme. Pero quien ya habló también ha sido a través de sus redes sociales el presidente Gabriel Boric. Lo hizo a través de este trino, a través de su red social X, pronunciándose precisamente de esta reunión. Dice: tal como acordamos ayer en la tradicional llamada telefónica, recibí en el Palacio de la Moneda al presidente electo José Antonio Kast, junto con su esposa Pía Adriasola, para tener una reunión de trabajo que dé inicio a un traspaso de mando ordenado y ejemplar. La capacidad de trabajar por el bienestar de Chile es lo que engrandece y hace avanzar a nuestro país. Para analizar lo que ha sido la victoria de la extrema derecha allí en Chile está Hugo Joffre, que es analista político. Hugo, gracias por estar con nosotros. Un buen día para usted. Buen día, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar con ustedes. Bueno, ¿cómo podemos leer tal vez este efecto pendular que también está pasando en Chile? Sí, lo primero, señalar de que el triunfo de José Antonio Kast es un triunfo contundente, con el 58% de los votos, casi con mucha distancia respecto a su contendora, y lo que también marca lo que es el contexto latinoamericano, donde los oficialismos tienen muchos problemas para reelegirse y finalmente las oposiciones, en sus distintas variantes, colores políticos, terminan imponiéndose ante las dificultades que tenemos en los países latinoamericanos. En ese contexto, el triunfo de Kast es importante señalarlo. Primero tuvo un resultado importante en la primera vuelta, pero no una mayoría, y a través de la coordinación, el diálogo con distintas fuerzas de oposición al gobierno del presidente Boric, logró imponerse de forma contundente en lo que fue la segunda vuelta de escasas horas atrás. Así que en ese contexto hay muchos desafíos de parte de lo que va a ser la nueva administración, y obviamente también remarcar lo que se señalaba hace unos minutos atrás, de esta tradición que tenemos nosotros en Chile de tener resultados rápidos con el servicio electoral, y también esa tradicional llamada que se realiza entre los presidentes entrante y saliente. Es la tradicional también llamada telefónica. Hugo, no sé si ustedes dimensionen allá que ustedes son noticia mundial por eso. Ver a los dos presidentes electo radicalmente opuestos en sus ideas, uno felicitando al otro. Además, otra foto que le ha hecho vuelta a las redes sociales, estamos hablando de esta llamada, y también José Antonio Kast sentado inmediatamente con Janet Jara en una primera reunión que tuvo con su contrincante política. No sé si ustedes dimensionen lo que significa esta llamada para el mundo, el ejemplo que dan. Claro. No, la verdad es que para nosotros es algo que está muy internalizado, es una tradición que está muy instalada en nuestro país, y como hemos recibido comentarios y lo que tú mismo mencionabas, de que algo que nos enorgullece de la solidez de nuestras instituciones, por ende es algo que es bueno celebrar, es bueno destacar, porque recordemos que hay casos recientes en los países latinoamericanos donde incluso se especulaba respecto a la no concurrencia de un jefe de Estado saliente en la, digamos, ceremonia en que asumen los presidentes entrantes. Entonces, es muy bueno, muy positivo que esto se mantenga, a pesar de, como se mencionaba recién, que están en las postrimerías políticas, uno más vinculado obviamente a la izquierda y otro más en la derecha. Por ende, es algo que es motivo de alegría para nosotros, pero como lo decía al inicio, es algo que está demasiado internalizado para nosotros y que quizás a veces no se destaca con la fuerza que debería. Así que estamos muy contentos por eso, y qué bueno que genere eco en otros países, y que ojalá esto se convierta en algo normal en cada una de nuestras democracias. Sí. Hugo, ¿cómo termina Boric su mandato en percepción?
Bueno, el principal mecanismo para evaluar la gestión de un presidente tiene que ver con a quién le entrega la banda presidencial. En ese contexto, que el presidente de la República, Gabriel Boric, le entregue la banda a José Antonio Kast, quien fue su contendor 4 años atrás, es una muestra de que la gestión del gobierno no fue la más exitosa posible. En ese contexto, hay una serie de hitos que marcan el desempeño del gobierno actual. Uno de ellos tiene que ver también con los plebiscitos constitucionales que tuvimos en nuestro país, pero también la gestión en materias de delincuencia, de materia económica, que son parte de los elementos centrales que fueron enarbolados por José Antonio Kast y, por qué no decirlo también, el tema de migración, que es una preocupación, yo me atrevería a decir, las tres principales preocupaciones que de alguna forma cimentaron el triunfo de Kast en la segunda vuelta. Por otro lado también hay una serie de elementos que opacaron la gestión del presidente de la República, sobre todo materias como la acusación del ex subsecretario del Interior, Monsalve, vinculado a temas que le dan en la línea de flotación al gobierno del presidente Boric, declarado como feminista, vinculado a temas de acoso sexual, etcétera. Así que es una gestión que, si bien sale derrotada, pero también es importante recordar que la candidata Jara tuvo un importante apoyo en la urna, y también en la última encuesta el gobierno del presidente Boric rondaba siempre en torno al 30-35% de apoyo ciudadano. Por ende, es algo no menor, pero que no le alcanza para entregarle la banda a alguien de su misma coalición. Pero hay mucho descontento con el gobierno actual en Chile, Hugo. Yo me atrevería a decir de que, más que quizás personificado en la figura del presidente, hay mucha preocupación respecto a muchos errores vinculados a la poca experiencia de algunos de sus cuadros políticos, y también obviamente preocupación en materias, como lo mencionaba hace unos minutos, de delincuencia, de migración y de crecimiento económico. Yo me atrevería a decir de que la principal muestra de ese descontento es lo que se refleja en la urna. Varias de las candidaturas que tuvimos en la primera vuelta eran derechamente opositoras al gobierno, y tanto como partidos que sacaron alrededor del 20%, como por ejemplo el Partido de la Gente de Franco Parisi, Johannes Kaiser y también Evelyn Matei, que eran candidatos derechamente de oposición, fueron los votos que finalmente se fueron con Kast y le permitieron el triunfo. Entonces, para cerrar la pregunta, en el fondo hay un descontento evidente, mucha preocupación respecto a materias de seguridad y migración y tema económico. Así que efectivamente hay un descontento, no grandes movilizaciones como hemos visto en el pasado, pero sí el resultado es contundente tanto en la primera vuelta como en esta. ¿Qué pasó con el movimiento juvenil, que es uno de los mayores nichos electores que tiene Gabriel Boric? ¿Las promesas se cumplieron? ¿Hoy están contentos esos movimientos juveniles con el gobierno actual? Bueno, hay mucha especulación respecto a que el gabinete inicial con el que el presidente de la República, Gabriel Boric, ingresó a la moneda, eran muchos de sus aliados en la época estudiantil. También que lo acompañaron de alguna u otra forma en el Congreso cuando irrumpieron con fuerza en la Cámara de Diputados en un par de periodos, y que a la larga fueron el núcleo central de la primera parte de la administración del presidente. Ahora, con los temas, con las derrotas sufridas el tema constitucional, también la postergación de algunas reformas emblemáticas, como por ejemplo el gran tema educativo, que fue parte fundamental del crecimiento, desarrollo de la trayectoria del presidente de la República y su equipo, es uno de los elementos postergados respecto a otras inquietudes y demandas que la ciudadanía ha, digamos, generado como más prioritarias. Por ende, yo me atrevería a decir que parte de sus promesas no fueron cumplidas, también por la contingencia, por un cambio en el libreto post tema constitucional, donde muchas de las, comillas, fichas del gobierno estaban puestas para, con una nueva constitución, poder impulsar una serie de cambios profundos institucionales que se señalaron tanto en la campaña como también los primeros meses del gobierno. Entonces, yo me atrevería a decir que queda con tarea pendiente la administración, y esa es la razón por la cual finalmente no logra imponerse ante una realidad mucho más compleja de la cual diseñaron en su programa de gobierno 4 años atrás, y que a la hora de gobernar es mucho más complejo de aquilatar todos esos problemas públicos que siendo candidato y obviamente siendo parlamentario. ¿Qué sector se le fue a Boric, Hugo, para analizar la victoria de Kast? Es decir, ¿cuáles fueron esos votos que faltaron y que le dieron la victoria a la derecha? Bueno, lo primero tiene que ver con que la campaña 2021, más que una campaña pro algo, fue derechamente una campaña anti-Kast. En ese sentido,
logró el presidente de la República con mucho talento desplegarse lo que fue la primaria, la primera vuelta y la segunda vuelta con detectando cuáles eran los sectores que iban a estar disponibles para frenar de alguna forma, como era parte de las discusiones, de los eslogans de la elección 2021, a este candidato que indudablemente era contrario a la mayoría de las temáticas que el presidente Boric estaba impulsando. Por ende, más que algún sector, algún grupo que se le haya escapado al presidente de la República, el porcentaje obtenido tanto en las encuestas de opinión actualmente, en torno al 30%, no es tan distinto a lo que obtuvo en la primera vuelta presidencial de 2021. Lo que fue coyuntural tiene que ver con ese apoyo anti José Antonio Kast, pero que con el venir de los hechos, con las situaciones vinculadas al surgimiento del Tren de Aragua, por ejemplo, en nuestro país, que era una situación que no estábamos acostumbrados, o también derechamente con la mala situación económica y con la incapacidad del gobierno de administrar la situación de la migración irregular en nuestro país, sumado al crimen organizado, es lo que finalmente convence a ciertos sectores de la población para dar derechamente, bueno, el problema con Kast no es tan profundo como era en 2021 y finalmente tienden y se vuelcan a apoyarlo de forma masiva, como es lo que vimos en este resultado de la segunda vuelta. Claro. Y ahora hablemos de Kast. ¿Qué le espera a Chile? Bueno, lo primero que debiese definir el presidente electo tiene que ver cómo va a administrar sus 4 años. Tuvimos la oportunidad de escuchar el discurso que pronunció apenas un par de horas después de consumado su triunfo y finalmente se ve un discurso convocante, menos estridente de lo que algunas voces especulaban respecto a lo que iba a ser la inauguración de su puesta en escena. Y en ese contexto, definiendo cómo lo va a administrar este mandato soberano, respecto a si forma una gran coalición con los sectores que obtuvieron el cuarto y quinto lugar, como es los partidos libertarios y la coalición de centro-derecha Chile Vamos, si finalmente los ingresa a su base de gobierno, dándole espacio importante y relevante en el gabinete, finalmente va a poder establecer un gobierno quizás mucho más moderado de lo que se especula o se especulaba tanto en la primera como en la segunda vuelta. Por ende, esa definición que la debiésemos tener en escasos días más, va a marcar mucho respecto a lo que va a venir en adelante. Ahora, él ha señalado, y este es un concepto que fue muy repetido durante la campaña, que iba a ser un gobierno de emergencia. En ese contexto, las fuerzas políticas en un gobierno de emergencia, que quizás no eran del mismo proyecto político de Kast, van a verse tentados a ingresar y poder formar parte de ese gabinete ministerial que debiese ser anunciado en los primeros días de enero, mediados de enero aproximadamente. El tema migración, me imagino, va a ser muy duro. El tema migración, yo me atrevería a decir que es uno de los principales desafíos que tiene la futura administración, acompañado también, como se mencionó, de forma majadera durante la campaña, temas de seguridad y también de reactivación económica. Yo creo, y hay una opinión personal, que dada la magnitud de estas temáticas, debiese enfocarse en esos 3 temas, si bien obviamente el Estado de Chile y las políticas públicas no pueden parar, pero ese debiesen ser los principales elementos donde se concentre la energía. Ahora, una cosa es lo que se plantea en la campaña y muchas veces el sentido de realidad y también la coyuntura marca la forma en que los gobiernos van administrando estas necesidades. Por ende, yo creo que lo primero que debiese esperarse es la instalación de un gobierno que va a ser complejo a pesar de las señales de buena crianza entre los presidentes Boric y Kast. Otra cosa es administrar el Estado y la nominación de los cargos y las personas que van a ingresar al Estado va a ser clave para saber cuáles van a ser las velocidades y los énfasis de esas políticas anunciadas en la campaña. Claro que ese es uno de los principales también desafíos que va a tener José Antonio Kast. Ya para ir terminando, la situación económica de Chile, ¿usted cómo analiza el tema? Bueno, la verdad es que había mucho temor claro, hace un par de años había mucho temor respecto a la inversión, dónde estaban los recursos, qué pasaba con los flujos de capital que iban a invertir en Chile y muchas personas que en el mundo económico, financiero, especulaban respecto a la salida de ciertos grupos económicos ante un eventual triunfo de Jara. Ahora, en teoría debiese haber una reactivación económica, debiese haber más confianza de parte de los mercados respecto a la presidencia de José Antonio Kast, ya que ha mencionado y como es sabido, tiene cierta cercanía con algunos referentes políticos
que son obviamente pro inversión económica, pro mercado, por decirlo de alguna forma en sencillo, y es muy probable que se haga un esfuerzo importante por generar, destrabar una serie de proyectos de inversión que han estado trabados en los últimos años con el famoso concepto de permisología, en el fondo, los distintos permisos para poder quizás echar a andar el proyecto de inversión importante. Y para cerrar, creo yo que va a haber un esfuerzo importante de parte del nuevo gobierno por reactivar en términos económicos la situación de nuestro país. Pues ahí está entonces el análisis de la situación allí en Chile. Hugo, gracias por estos minutos para Noticias Caracol en Colombia. Muchas gracias y todo lo mejor.